Pues ya nos encontramos aquí con Juvenal Lobato, socio director de la firma Lobato Díaz y Asociados, licenciado en Derecho, graduado con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues estamos muy contentos de tener a Juvenal con nosotros el día de hoy, quien nos va a hablar sobre la satanización del servicio especializado. Entonces, cuéntanos, Juvenal, ¿aún existe esta percepción de los servicios especializados? Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes en esta jornada sobre 2 años después de esta reforma en materia laboral, formalmente dicha, que yo siempre he afirmado desde que tuvimos noticia de ella, que no era una reforma formalmente laboral, pero materialmente fiscal. Y esto lo que significa básicamente es que tiene una repercusión y una consecuencia que, si bien busca en su origen proteger a los trabajadores que habían sido objeto de esquemas abusivos de aprovechamiento de estos esquemas de subcontratación, la realidad es que, como lo dice el propio título de la charla, se satanizó. Se generó una circunstancia en la que prácticamente quien se dedicaba a este tipo de actividades, así fueran legales, así estuvieran reconocidas en la propia ley, se les decía que estaban haciendo algo malo, que éticamente reprobable, y creo que ahí es donde justamente viene este cambio, viene esta visualización de una manera distinta de la misma. En este sentido, por eso, más allá del tema estrictamente laboral y esta parte de esa satanización, creo yo que en la parte fiscal es donde viene algo delicado, y desde luego en la parte penal. En la parte fiscal, ¿qué significa? Que si yo no cumplo con lo que dice esta reforma, básicamente voy a tener 2 consecuencias, yo diría, o 3 consecuencias muy importantes. La primera es, como ya lo dijimos, la imposibilidad, o como ya se dijo en algún momento, la imposibilidad para poder deducir todos aquellos pagos que yo realizo por la contratación de un servicio especializado. Por otro lado, también la imposibilidad de acreditar el impuesto al valor agregado que estoy pagando por la contratación de ese servicio. Y finalmente, la imposibilidad per se de no hacer deducibles ni acreditables los gastos por subcontratar personal genéricamente dicho. Recordemos que estas 2 son las premisas de las que parte la reforma. Por un lado, prohibir la subcontratación de personal genéricamente dicha, y por otro lado, permitir la subcontratación de servicios especializados, o dicho de una mejor forma, la contratación de un servicio especializado, que desde luego implica esta puesta a disposición de personal de un sujeto llamado contratista a otro llamado contratante. Ahí es donde encontramos, digamos, el esquema general a lo que nos estamos refiriendo. Ahora bien, ¿por qué esta satanización? Que creo que es lo importante que debemos lograr acá. Primero, pues porque básicamente se dijo que se habían abusado de estos esquemas. Y yo creo que ahí viene el primer mito que debemos romper, para no hablar de esta satanización. Me parece que, si bien en su origen tuvo un diagnóstico adecuado la propia reforma, lo ideal hubiese sido también que se escucharan otras posibilidades, otras opciones, para que no se hiciera esta satanización. Tan es así que por eso al final del día nos dejaron estos llamados servicios especializados, con la posibilidad de que ahí sí implique esta puesta a disposición de personal. ¿Con qué requisitos? Y aquí es donde empiezan los datos sutiles y los datos puntuales para evitar justamente esta satanización. Pues bueno, básicamente que no estemos hablando de actividades que sean propias del objeto social de la empresa que los contrata, y por otro lado que también no se refieran a esta actividad preponderante. Y aquí, ¿por qué llamo mucho la atención de todos quienes nos escuchan en esta charla, en esta plática? Básicamente por una razón, porque a mí me parece que si ponemos mucho detalle en lo que se aprobó por lo que se refiere a la Ley Federal del Trabajo y por lo que se refiere al Código Fiscal de la Federación, vamos a ver nosotros que hay una diferencia que por lo menos a mí me inquieta, y más si estamos haciendo esto a 2 años de distancia, creo que es muy importante no perder de vista. ¿Y a qué me refiero? Si ustedes revisan el contenido de este famoso artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, que nos define qué significa la subcontratación de personal y por lo tanto que está prohibida
y comparamos esto con lo que dice el Código Fiscal de la Federación en el artículo 15D, me parece que ahí es donde debemos poner mucho cuidado, porque agrega de una manera, yo no sé si decir hasta dolosa o un poco previendo estas facultades que la autoridad fiscal, que ya ahorita hablaremos de esa parte penal también, tiene, que no solamente queda prohibida de la puesta a disposición de este personal de un sujeto hacia el otro, sino que además dice que para que se puedan dar esta deducción para efectos de renta y acreditamiento para efectos de IVA, tiene que analizarse si estas actividades que se contratan ya del servicio especializado se relacionan o no con el objeto social de la empresa contratante. Y esto es distinto. ¿Por qué? Porque no es solamente que se dediquen a esa actividad, sino que se puedan relacionar. Entonces yo creo que este es uno de los primeros temas que a 2 años, y viendo cómo está poniendo en práctica esto, debemos tener mucho cuidado, debemos poner mucha atención. Ahora bien, este es por lo que se refiere a estas 2 premisas de las que hablamos, la prohibición y la permisión. La prohibición de la subcontratación de personal en general y la permisión de los servicios especializados. Esta satanización de la que hablamos me parece muy delicada. Finalmente sí nos llevó a esto, a lo que hoy estamos teniendo en una regulación, pero creo que hoy tenemos que analizarlo de una perspectiva distinta. Tenemos que poner sobre la mesa qué implica esto. Y básicamente lo que implica para todos es también hablar de las sanciones. Es decir, nosotros al final del día tenemos una sanción administrativa, fiscal, que es de la que ya platicamos hace unos minutos. Pero también tenemos sanciones, y aquí es donde viene cómo se está castigando esta conducta, que es un poco el objeto de la charla de hoy. Bueno, tenemos sanciones o castigos a nivel administrativo y tenemos temas a nivel penal. A nivel administrativo, sin duda que puede haber infracciones por realizar la contratación la subcontratación, de personal, y puede haber sanciones por si estamos simulando la contratación de servicios especializados. Esta parte es la importante, estas 2 que acabo de referir. ¿Por qué? Porque hay un castigo, hay una sanción, hay una infracción, hay una multa por subcontratar personal del que está prohibido de acuerdo con la reforma, y también hay una sanción, hay una multa, hay una infracción por establecer una forma en la que nosotros lo que estamos haciendo es simular, en su caso, actos de contratación de servicios especializados. Si eso se da, entonces también existe una sanción para quienes están en esta circunstancia. Por eso es muy importante cuidar este doble aspecto. Ahora bien, aquí un tema fundamental también, hablando de las sanciones, para que veamos cómo se fue creando yo le llamo una especie de bola de nieve de todos los castigos que se pueden generar derivados de estas infracciones que se cometan, y es la que se refiere sin duda a la responsabilidad solidaria en materia fiscal del contratante de los servicios especializados eventualmente, o del que está de manera ilegal subcontratando personal, respecto de las obligaciones fiscales y de seguridad social que se tienen. Fíjense, ya vamos por niveles, y ahora tenemos no solamente esa parte administrativa, sino también la responsabilidad solidaria. No solo eso, también el hecho de que pueda yo estas actividades, si es que las realizo fuera del marco que establece la reforma, y que eventualmente yo pudiera sufrir una sanción por haber cometido una infracción, se consideran agravantes para temas tanto a nivel administrativo para la imposición de la multa, como una calificativa del delito de defraudación fiscal. Recordemos esto: si yo subcontrato personal de la prohibición a que se refiere la reforma, o simulo la contratación de servicios especializados, entonces voy a tener sanciones a nivel administrativo, voy a tener multas que se pueden incrementar, y no solo eso. La propia reforma nos dice, y de aquí el término satanización, que puedo ir a la cárcel porque se considera una calificativa el realizar estas actividades para efectos de la defraudación fiscal. Es decir, yo realizo estas conductas y ¿qué genero en el ámbito penal? Genero, o se puede llegar a configurar, una conducta que se califique como defraudación fiscal. Pero lo que se agregó en la reforma es, oye, si lo haces porque subcontrataste personal
derivado de esta prohibición que se tiene, o bien porque simulaste la contratación de un servicio especializado, tú dijiste que era especializado y en realidad no lo es, entonces esto significa una calificativa del delito. ¿Qué significa esto? Para ponerlo muy claro para todos quienes nos están escuchando, el delito de defraudación fiscal es un delito que se castiga con, desde luego, la privación de la libertad hacia quien lo comete, dependiendo los montos defraudados, los montos que dejen de cubrirse los impuestos, y que puede ir, fíjense, hay 3 categorías muy importantes, que puede ir de los 3 meses a los 2 años de prisión si el monto de lo defraudado asciende a poco más de 2 millones de pesos. Si este monto de lo defraudado, ojo, derivado de que yo haya subcontratado y con ello no pagado o no cumplido con mis obligaciones fiscales y de seguridad social y laborales, además me pueden privar de mi libertad por esta falta de cumplimiento de las obligaciones. En este segundo rango, ¿cuál es? Si esa defraudación por la simulación del servicio especializado o por la subcontratación del personal prohibida, es decir, yo a sabiendas de que está prohibido lo hago y evado el pago de impuesto o defraudo al fisco federal en el pago de los impuestos, me pueden castigar de 2 años a 5 años en este segundo rango de prisión si el monto del defraudado es de poco más de 2 millones de pesos, hacia los poco más también de 3 millones de pesos. Lo estoy poniendo en términos redondos para no poner cantidades exactas, que estas se van actualizando. Y finalmente, si el monto del defraudado asciende de poco más de 3 millones de pesos, las personas que estén en esta circunstancia pueden ser objeto de prisión de 3 a 9 años. Entonces, como pueden ver, no es cualquier cosa, no es cosa menor. ¿Y qué sucede con la calificativa? O sea, si yo realizo estas 2 conductas, la prohibida y la que me permiten, pero simulándola, puedo generar este delito de defraudación fiscal, o se puede configurar el delito de defraudación fiscal. ¿Qué es lo que se hace en esta circunstancia? Que si derivan de estas conductas es una calificativa, y la calificativa simplemente se traduce en que las sanciones pueden ser de más de la mitad, se pueden incrementar en más de la mitad. ¿Esto qué significa? Que pueden ir desde prácticamente el primer rango que yo les decía, desde los 4 meses y medio, dependiendo del monto de lo defraudado, hasta quizá los 13 años y medio de prisión. Entonces, por eso es bien importante, ya se ha platicado en el foro el día de hoy, en la jornada, de todas estas implicaciones, de cómo cumplir con los requisitos para evitar llegar a esto. Nosotros lo que queremos en esta charla es decirles, evitemos llegar a esto. Si llegamos, bueno, pues vamos a conocer cuáles son estas consecuencias. Y aquí un tema interesante, fíjense, a mí siempre me gusta combinar muchas de las reformas que a veces parecen aisladas, pero seguramente muchos de quienes nos escuchan recordarán esa famosa reforma penal fiscal que se dio a principios del sexenio. Este es bien interesante porque yo no es que sea mal pensado ni mucho menos, pero tengo mis dudas de cuál fue o cuál era la idea finalmente de cuando se dieron todas estas reformas en su momento a principios de este sexenio, y la primera que se me viene a la mente es claramente la de los delitos fiscales, incluidos desde luego la defraudación fiscal como delitos de seguridad nacional y delitos de delincuencia organizada. Si por ahí quienes nos escuchan lo recuerdan, no me dejarán mentir, fue una de las reformas que más revuelo causó. Por fortuna, debemos decirlo, creo que ahí fue donde vimos de las primeras resoluciones de la Corte importantes, adversas a este gobierno, donde dijeron no, los delitos fiscales, incluida la defraudación fiscal, y ahorita van a ver cómo voy a hacer este match, dirían los norteamericanos, con el tema que nos ocupa. Por fortuna, la Corte señaló que esto sí, en efecto, resultaba inconstitucional. Es decir, a mí no me pueden meter a la cárcel por un delito como es la defraudación fiscal sin estar habiendo sido escuchado en un primer momento. No me pueden aplicar la prisión preventiva oficiosa, que ese era el tema más delicado que preocupaba a muchos. ¿Por qué? Y aquí es donde viene la conexión. A mí me dicen reforma laboral, como les dije formalmente, que para mí es una reforma materialmente fiscal, se da, y me dicen, si tú incumples con esta reforma, ya sea porque subcontrates en contravención a la prohibición o porque simules un servicio especializado,
se cataloga eso en sí mismo como delito. Porque evadas o porque no cumplas con tus obligaciones fiscales, se configura el delito de defraudación fiscal. Pero si lo hiciste utilizando estas conductas, se da una calificativa del delito. Esto significa un doble de la mitad, se puede incrementar en la mitad la pena correspondiente. Hasta ahí diríamos, bueno, pues es una calificativa, primero tienen que acreditar la defraudación fiscal y con ello iniciar el proceso penal. Sí, pero si nosotros esto lo relacionábamos con esta otra reforma que les acabo de montar, la reforma penal fiscal, entonces teníamos un combo que para el gobierno era ideal. ¿Cuál es? Te acuso de defraudación fiscal, te la califico en virtud, de esta utilización de estos esquemas y entonces vas a la prisión preventiva oficiosa porque estos delitos, la defraudación fiscal utilizada con esta calificativa es de prisión preventiva oficiosa por ser delito de seguridad nacional y delito de delincuencia organizada. Eso era lo que quería este gobierno. Hoy, por fortuna, 2 años de esta reforma, esta última parte que les comento no la tenemos. La Corte señaló que la defraudación fiscal, junto con el contrabando, básicamente no son delitos ni de delincuencia organizada ni de seguridad nacional. Entonces, no les digo con esto que se haga algo ilegal, ni mucho menos, no. Simplemente llamo la atención a que ese combo, que para mí, por eso empezaba yo mi comentario diciendo que no es que fuese un mal pensado, ese combo que el gobierno tenía en mente, hoy no tiene ese complemento. Hoy tenemos, si yo realizo estas conductas de defraudación fiscal, es decir, no pago mis impuestos por las actividades que realizo, pero esta defraudación deriva de la utilización de la contratación simulada de servicios especializados o bien de la realización de la subcontratación laboral, sí será defraudación fiscal, sí quizá pueda yo ser responsable en su caso penalmente, pero por lo menos hoy, y me parece por lo menos a mí del todo correcto, sobre todo para todas las personas, los ciudadanos, los contribuyentes que utilizan los servicios especializados, no será de prisión preventiva oficiosa. Esto me parece que es uno de los mensajes importantes que hoy debemos dejar en claro, porque lo que se buscaba es que no fuese así. Y ojo, no quiero sonar yo como una especie de alguien que promueve esta actividad o que con esto ya todos lo hagan. No, para nada. El mensaje aquí claramente es, hagamos las cosas bien. Está prohibida hoy la subcontratación estrictamente hablando, subcontratación laboral, con esto que les comentaba yo al inicio simplemente, sobre la diferencia entre lo laboral y lo fiscal. Creo que ahí merece mucho la pena poner énfasis en esa distinción. Para mí no es cosa menor y creo que lo vamos a ir viendo justamente conforme se vaya desarrollando las verificaciones, no solo de la autoridad laboral, sino también de la autoridad fiscal. Ahí quizá la más importante. Entonces, cuidemos esa parte, no simulemos desde luego la contratación de servicios especializados. Ahí es donde quizá podría venir una satanización 2.0, cuando dicen, oye, está simulando un servicio especializado. Seamos muy cuidadosos, cumplamos con los requisitos que señala la ley para la contratación de este servicio especializado y con ello creo que podremos estar muy tranquilos. Ahora, quienes lo sigan haciendo, quienes sigan recurriendo a estas conductas abusivas, no solo respecto de las obligaciones laborales frente a los trabajadores, sino frente al fisco federal por no pagar los impuestos correspondientes, que se persiga. Yo sí me pregunto siempre en estas charlas, en estas pláticas que suelo dar, ¿cuántas personas tenemos hoy recluidas por un tema de delitos fiscales? ¿Cuántas personas tenemos hoy recluidas por esta satanización que se hizo de la subcontratación de personal? Hasta donde me quedé yo, no tenemos a ninguna. Tenemos órdenes de aprehensión. Recuerdo aquí alguna vez a un exprocurador fiscal de la Federación que nos decía, es que yo no quiero que estén en la cárcel, yo quiero que me paguen. Bueno, entonces, ¿para qué caramba hacemos una reforma en la que lo que en última instancia se busca es sancionar penalmente? No encuentro otra respuesta más que generar en su momento una especie de terrorismo fiscal. Ellos le llaman una facultad disuasoria, una facultad para poder mermar quizá la idea de los contribuyentes de seguir con estas actividades, y esto me parece que no es la función, desde luego, de una Procuraduría Fiscal. Una Procuraduría Fiscal debe perseguir a quienes verdaderamente están
subcontratando personal, que muchos de ellos quizá lo siguen haciendo de manera ilegal, los que no están en la formalidad, por supuesto. Debe perseguirse a aquellos que hoy pueden estar simulando la contratación de servicios especializados y, por supuesto, que si tienen responsabilidad penal, debe castigárseles por ello. No me parece que la herramienta sea simplemente para persuadir, para disuadir. La Procuraduría Fiscal no está para eso, las autoridades fiscales no están para disuadir ni para persuadir, están para castigar a aquellos quienes están cometiendo una conducta delictiva. En su momento, cuando tuvimos esta reforma, yo decía que este gobierno lamentablemente lo que buscaba o lo que estaba buscando era matar, y aquí sí, dicha esta metáfora con toda la intención, matar al ganso a cañonazos, ¿no? Aquí lamentablemente se detectaron a 2, 3 gansos de esos negros, pero nunca se fue por ellos, nunca se les terminó de perseguir. Se buscó una reforma de esta naturaleza en la que se buscaba asustar a todos los gansos que aparecían en el imaginario. Se hizo la reforma, pero me parece que los que antes lo hacían de manera legal, hoy lo siguen haciendo legalmente, hoy quizá prestan servicios especializados, y los que lo hacían de manera ilegal, por supuesto que lo siguen haciendo y lamentablemente no se les persigue. Entonces, aquí sí es muy importante decir que a 2 años de distancia, lo que significa en materia penal es simplemente, o que se castigará con una calificativa o con una sanción mayor, es la simulación de la prestación del servicio especializado y desde luego la prestación o la realización de subcontratación de personal. ¿Qué otros aspectos son? Para ya ir terminando y recapitulando esta parte, básicamente en materia de impuestos sobre la renta, como ya lo decíamos, es un requisito hacer que se trate de un servicio especializado en su caso, si ese es el que se contrata, que efectivamente se trate de uno de ellos, no vinculado con su objeto, no relacionado con la actividad preponderante de la que ya se ha hablado también en la jornada de hoy, y que esto signifique la posibilidad de deducir. Y desde luego esto también significará que si yo no hago no cumplo con esta prohibición, es decir, que a pesar de conocer esta circunstancia, contrato o subcontrato personal, entonces yo, por un lado, administrativamente no podré deducir esos pagos cuando el SAT venga y me revise en la parte administrativa, y en la parte penal, lo que ya decíamos de la calificativa. ¿Qué sucede con el IVA? En el caso del IVA, claramente es el no acreditamiento, también en los dos aspectos, no hay que perderlo de vista. Por un lado, en el aspecto en el que si yo realizo la subcontratación de personal que está prohibida, la ley no me permitirá acreditar ese IVA. Si yo simulo la subcontratación sí de un servicio especializado, o mejor dicho, la contratación de un servicio especializado, entonces también no podré acreditar ese IVA. Y aquí acuérdense, fíjense, lo paso ahí como un tip si quieren ustedes tomarlo de esa manera. Por ahí pasó muy de noche, pero en el 2020 recordemos que tuvimos una reforma fiscal en la ley del IVA, la famosa retención que nos hacían por ahí del 6% cuando se trataba, decía el Fisco Federal, de servicios en los que implicaba que se contrataban servicios que implicaran la puesta a disposición de personal. Seguramente quienes nos escuchan lo tendrán muy en la mente, y muchas empresas, desde luego las que quieren cumplir lo que dijeron primero fue, oye, analicemos mis contratos. En cada contrato yo estoy verdaderamente contratando un servicio, o lo que estoy haciendo es subcontratar personal. Si yo estaba en la primera condición, entonces no tenía que haber retención de IVA. Si yo estaba en la segunda, aun cuando yo lo calificara de un contrato de prestación de servicios, el Fisco Federal podría decirme no, te tuvieron que haber retenido. Esto se derogó con esta reforma. Pero, ¿qué es lo rescatable y por qué les digo yo de este tip en este punto? Porque me parece que ese análisis justamente es el que hoy tenemos que hacer. Ya hemos ahondado y hemos hablado mucho en esta jornada, decía yo, sobre la prohibición y la permisión que tenemos derivado de la reforma. Pero para mí sigue habiendo un tema bien importante desde un punto de vista práctico y que espero que les sirva a todos. La contratación de servicios en materia civil, la contratación de servicios en materia mercantil está permitida. Y yo aquí suelo decir esto también y lo voy a decir con todas sus letras. Si esa contratación de servicios esa contratación de servicios se puede dar, la puedo hacer incluso con mi mismo objeto social, siempre y cuando que no se ponga a disposición
personal. Voy a decirlo en otras palabras. Si yo decido dedicándome a lo mismo, y voy a poner el ejemplo de un abogado. Yo soy un abogado que me dedico a temas fiscales y decido contratar otro abogado que me ayude para temas fiscales. Eso, alguien me diría, Juvenal, estás haciendo una subcontratación de personal. Para mí esto sería falso. Y sería falso por una simple y sencilla razón. Porque yo no estoy poniendo o no estoy pidiendo que ese abogado me ponga personal a mi disposición. Yo le estoy contratando un servicio. Aun cuando sea el mismo objeto social, que nos dediquemos a lo mismo, para mí claramente no encuadraríamos en ese supuesto. ¿Por qué? Porque, insisto, estoy contratando un servicio. No estoy diciéndole a ese abogado que me ponga a sus abogados, a sus pasantes a hacerme un servicio. Estoy a él contratándolo para que me ayude en la atención de un asunto. Si esto lo extrapolamos, y perdón que lo haya puesto en el caso de abogados, pero me parece muy ilustrativo, si esto lo extrapolamos en otras actividades, me parece que podemos tener una visión distinta, sin duda quizás sujeta a que la autoridad fiscal la revise, la relacione con esto, pero al final del día creo que hay elementos para poder hacer esta afirmación claramente. Solo está prohibida la contratación de un servicio que pueda ser similar a mi objeto, en mi opinión, cuando esa contratación del servicio implique la puesta a disposición de personal. Por eso, para mí, insisto, lo importante de esos análisis que algunas empresas hicieron durante 2020, que era si esos contratos efectivamente de servicios que tenían suscritos implicaban o no la puesta a disposición de personal. Si nosotros, insisto, ponemos esta parte, creo que podemos tener algo interesante. Y bueno, como les decía, para terminar, yo creo que hay una reforma o una de las modificaciones de esta reforma que por allá ha pasado un poquito de noche, quizá porque justamente no se han dado las condiciones de verificación por parte de las autoridades, tanto laborales como fiscales, que es la situación en la que se va a sancionar a quien no entregue la información cuando se le contrata un servicio especializado. ¿Qué información? Desde luego la relativa a las personas que se ponen a su disposición, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social. Si a mí, que yo busqué a esta persona que me provee el servicio especializado, no me da esa información, puede hacerse acreedor en términos del Código Fiscal de la Federación a una multa que va desde los 150,000 pesos hasta los 300,000 pesos por cada información que no entregue. Entonces, creo que esta última modificación pone en evidencia, como decíamos, esta famosa satanización, pero también creo que tenemos que, a 2 años de distancia, ya no hablar necesariamente de una satanización de la subcontratación de personal en general, sino me parece que tendremos que buscar, y lo decía un poco en tono de broma, una beatificación de estas figuras. Quizá no de la figura general, porque ya sería muy difícil por todas estas personas que en efecto abusaron de ella, sino de la parte de los servicios especializados. Y dentro de ello, una redefinición de estos, una ampliación de estos para que se haga más factible la realización de estas actividades, desde luego cumpliendo con los trabajadores. Recordemos que para quienes están en la formalidad, lo último que se busca es perjudicar a los trabajadores. Entonces, espero que les hayan servido estas reflexiones y desde luego estamos a la orden para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Pues ya ahora nos encontramos en la sección de preguntas y respuestas y hemos seleccionado algunas de ellas. La primera pregunta que nos hacen, Juvenal, es ¿qué sucede si el que incumple en materia penal frente a los derechos de sus trabajadores es el proveedor de servicios especializados y no el contratante? Es una pregunta bien interesante porque me lleva a 2 reflexiones. A ver, recordemos de ya todo lo que hemos comentado, que si yo decido contratar un servicio especializado, yo como contratante debo pedirle cierta información a este contratista. Básicamente la voy a enfocar en 3 grandes rubros. Información en materia de impuestos federales, ISR, IVA, en su ISR sobre todo, pago de impuesto por salarios, pago de seguridad social ante el IMSS, pago de seguridad social ante el Infonavit. Quien me provee del servicio especializado tiene la obligación no solo de informar con el famoso REPS y todo esto que también ya se comentó, sino tiene que darme a mí la información de que cumplió con esto. Si él no lo hace, si él no me da esta información,
él es el que puede estar incurriendo en la conducta penal que veíamos de defraudación fiscal, porque él es el que está incumpliendo frente a sus trabajadores y que se traducen en una evasión en el pago de impuestos, tanto federales como de seguridad social. Y esto significa, por lo tanto, que yo simplemente como contratante del servicio debo tener labores de cuidado y prevención. Es decir, oye, yo te lo pedí, no me lo enviaste, te mandé 3 correos electrónicos, te hice un requerimiento formal. Aquí pensemos que puede haber personas que contraten un servicio especializado global o que implique una cantidad importante, y esto significa la posibilidad de incluso hasta un notario. Oye, yo te fui a pedir la información, no me la entregaste. Eso para mí va a hacer que cualquier autoridad diga, no, esta persona no va a tener ese problema porque tuvo el deber de cuidado de las obligaciones que tenía. Ahora bien, en ese contexto, quien va a tener esa responsabilidad penal va a ser el que está incumpliendo, como le decíamos en la pregunta, frente a los trabajadores. Ahora, si se acuerdan, al final de la charla decía yo algo importante. Creo que tenemos una forma interesante de presionar para esto. ¿Y cuál es? La multa que decíamos. Si el contratista no me da a mí como contratante esa información, entonces yo puedo, o quizá ir de chismoso, para decirlo de manera muy coloquial, ante el SAT y decirle, oye, no me entregó la información, tienes que multar, porque hoy sí tenemos esta sanción. Entonces, esta parte creo que es bien interesante y concluiría en la pregunta, que por eso me parecía trascendental la respuesta de ella, en que tengamos mucho cuidado. Yo soy, por un defecto de formación profesional, me gustan mucho los temas constitucionales y siempre les he dicho que hay que verlo desde esa perspectiva. Yo sí creo que eventualmente, si a mí, como contratante de un servicio especializado, derivado del incumplimiento que pueda tener el contratista al quien yo contraté para que me proveyera ese servicio, a mí no me permiten deducir para efectos de renta o no me permiten acreditar para efectos de IVA, yo sí pienso que eso es una sanción trascendental. ¿Qué significa esto? Que me están castigando a mí por la conducta de un tercero. Y para mí eso viola el artículo 22 de la Constitución, que prohíbe las penas trascendentales. Yo sí pienso que eso lo iremos viendo en la práctica. Hasta que no haya algo así que sancione, hay que estar muy atentos. Pero si fuera el caso, creo que hay un argumento constitucional importante ahí. Perfecto. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta, ya por temas de tiempo, será la última pregunta que te hagamos, pero bueno, hemos seleccionado la siguiente. ¿Habrá algo que nos recomiende para que el proveedor de servicios especializados nos saque en paz y a salvo en caso de incumplimiento? Sí, claro. A ver, la primera es, desde luego, presionar con el famoso tema de la multa que acabamos de decir, pero quizá yo agregaría una más y que depende de cada uno de nosotros como contratante. El contrato. En el contrato nosotros podemos estipular, además de las sanciones públicas como esta multa que se puede dar ante el incumplimiento del contratista, puede existir que yo ponga sanciones o penas convencionales. Entonces, una pena convencional que sea de una cantidad importante, que es más, que mientras no cumpla con proveerme de toda la información que tiene obligación de entregarme, puede estarse aumentando, puede estarse generando un mayor monto de para que así lo podamos presionar. Yo creo que poner una cláusula específica en los contratos donde diga, ante el incumplimiento de la entrega de información del contratista respecto al personal que me está proveyendo derivado de la contratación del servicio especializado, ante cada día de incumplimiento habrá una pena convencional de tal porcentaje o de tal cantidad. Yo creo que eso es una forma ideal para hacerlo y sobre todo pensemos también de relaciones comerciales de buena fe, también una causa de rescisión. Si derivado de 3 meses, por citar un ejemplo, no me entrega la información, se rescindirá el contrato sin ningún tipo de responsabilidad. Yo creo que cláusulas como esta en los contratos serían perfectamente válidas para lograr presionar y que yo como contratante del servicio especializado no tenga ningún problema. Muchas gracias, Juvenal. Entonces, pues ya nos queda claro que el que cumple no es sancionado y que la sanción en ningún momento podrá ser privativa de la libertad a menos que se justifique una evasión de impuestos.